El IBEX rebota un 6,4% con el apoyo de las medidas del gobierno liderado por Pedro Sánchez y con Wall Street. Bueno, antes de empezar el análisis bursátil del IBEX 35, deciros dos cosas. No os dejéis engañar por lo que veis. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, la CNMV ha prohibido las posiciones cortas durante un mes. Recordad lo que dije el viernes pasado, el día 13, bueno, tenemos controladas las posiciones cortas, se han prohibido, pero ¿cuál es la cuestión? Bueno, pues que el lunes, si dejabas sueltos a los que apuestan en corto, a los que apuestan con las caídas, pues iba a pasar lo que pasó, ¿vale? Hoy, digamos que la CNMV ya ha dicho bien claro que las posiciones cortas, es decir, aquellos que apuestan por la baja, aquellos que estaban atacando a valores importantes con mucho peso en el IBEX 35, como por ejemplo Banco Santander, BVA, prohibido durante un mes. Ha habido decisiones más drásticas en otras bolsas, por ejemplo, la bolsa de Manila, la bolsa de Filipinas ha decidido cerrar directamente, no hay cotizaciones, no hay mercado, ¿vale? Pero en España, pues bueno, se ha tomado esta decisión que es prohibir las posiciones cortas. Entonces, no es raro ver que la bolsa se vaya recuperando, porque claro, si no dejas a los bajistas que hagan su trabajo, porque la especulación es necesaria. La especulación, al final, pues bueno, invierten cuando nadie quiere invertir, y pues lógicamente pues hacen su sangría, que es lo que permite sanear, porque estos valores estaban en máximos y no tenían ningún sentido. Pero sí que es verdad que los bajistas hacen mucho daño cuando la bolsa está en tendencia, en caída libre, y sin embargo, pues bueno, cuando está en alcista parece que hacen menos daño, pero al final hinchan los valores, y si compras tú cuando está arriba pierdes mucho dinero. Entonces, ese es el primer dato que tienes que tener en cuenta. El segundo dato que ha impulsado a la bolsa, yo de hecho lo he estado viendo en directo con el equipo de Media Investment Capital, lógicamente en teletrabajo, no tenemos otra opción. Y la bolsa, si no recuerdo mal, estaba por debajo del 3%, y según iba anunciando medidas Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, la bolsa iba subiendo, bajaba un poquito, luego subía otro poco, bajaba un poquito. Bueno, si ves la gráfica del día, pues bueno, entenderás lo que estoy diciendo. Entonces, ¿realmente las medidas del gobierno de Pedro Sánchez van a hacer impulsar la economía? Porque ahora es la pregunta, es decir, el momento en que hemos quitado a los bajistas, que son al final los que especulan, como estaba diciendo en el webinar de MD Investment Capital, que se ha estrenado hace unas horas, en ese webinar decía que parte de las valoraciones en bolsa están por el tema del crecimiento económico, en el sentido de ganancias de las empresas, etcétera, y parte es especulación. Vale, ahora la CNMV ha quitado la parte que es especulativa, ha quitado a los bajistas, pero ahora veremos a ver cómo se comporta la bolsa basada en ganancias empresariales. ¿De qué dependen las ganancias empresariales? Bueno, la mayoría de las empresas del IBEX 35 no obtienen todos sus ingresos y todos sus beneficios en España. Pero lógicamente lo que ocurra en España le afecta, sobre todo, por ejemplo, a la banca, ¿no? La banca tan castigada en estos años, en estos últimos meses, etcétera, y con tanto peso que tiene en el IBEX 35. Entonces, como te decía, hoy el IBEX ha subido un 6,41. Fíjate cómo ha estado el IBEX en mínimos, pero a partir del discurso de Pedro Sánchez, en torno a las 3:30, 4, ya no recuerdo, pues ha conseguido, digamos, subir y acabar en un 6%, 6,41%, con valores, pues bueno, que han tirado del IBEX 35. Aquí tienes algunos de los valores que más han subido. Pero ya digo, las medidas de Pedro Sánchez, yo cuando ha dicho 200.000 millones, o sea, un 20% del PIB, yo me he quedado muy sorprendido, he dicho, ¡buf! ¿Cómo va a subir la bolsa, no? Pero según ha ido desgranando su discurso y sobre todo desglosando el gasto, y esto lo explicaré en otro vídeo de economía, la verdad es que a mí las medidas me han decepcionado. Me han decepcionado, ¿por qué? Porque ha dicho una cuestión que ya vivimos en el año 2008, en la crisis del 2008, que ha sido que van a meter 100.000 millones de euros en la economía vía avales. Es decir, que si el banco quiere financiar a la empresa, tendrá un aval público, pero el banco, y esta frase
la tengo grabada porque me la dijo una vez un director de banca, es la siguiente: ninguna operación está justificada por la garantía. Es decir, lo primero que hace falta cuando un director de oficina, un banco, decide dar dinero o conceder un préstamo es: 1, destino de la operación. ¿Para qué va a servir el dinero? 2, capacidad de retorno. Si no hay capacidad de retorno, la garantía por sí misma no justifica realizar la operación de crédito o financiación. Y ahí es donde me ha decepcionado Pedro Sánchez, y ahí es donde me ha decepcionado el gobierno, y ahí, como explicaré en otro vídeo, que os recomiendo, porque aunque estéis, digamos, suscritos por los vídeos de bolsa, es importante en el momento actual tener una buena base y unos buenos fundamentos de economía. Ahí es donde Pedro Sánchez se ha equivocado y donde, ya digo, los números en gordo, es decir, los 200.000 millones, suenan muy bien, pero ya digo, a diferencia de políticas fiscales de China, esto no va a funcionar por sí mismo para incentivar la economía. Y vuelvo a repetir, si quitamos a los bajistas, quitamos la parte que es especulativa, ¿qué nos queda? Las ganancias de las empresas. ¿De qué dependen? De las políticas monetarias y fiscales. Así de sencillo. Afortunadamente, la bolsa española, los valores que cotizan en el IBEX 35 no solo dependen del mercado español. Afortunadamente, porque ya digo, estas medidas de 100.000 millones en avales van a funcionar solo si o sí el sector financiero decide aprobar operaciones siempre y cuando sea viable, no por la garantía, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de aquellos valores que más han subido. Ya os he explicado el por qué la bolsa ha subido, han puesto coto a los bajistas durante un mes, nos van a dejar tranquilos, y por otro lado el discurso de Pedro Sánchez ha hecho que el IBEX, de estar por debajo del 3%, fuera subiendo hasta, ya digo, este cierre del 6,41. Fíjate cuál ha sido el máximo de la sesión, nos hemos quedado un poco por debajo de este máximo, y fíjate cuál ha sido el mínimo, es decir, hemos estado a punto de cerrar por debajo otra vez, y eso que no estaban los bajistas. Bueno, como te decía, Wall Street siempre afecta, siempre estamos mirando a Estados Unidos, y por supuesto, pues bueno, lo que ha hecho la Reserva Federal, una bajada de tipos de interés increíble, o sea, del 1,25 al 0, así de un día para otro, increíble, pues lógicamente, pues bueno, afecta a la bolsa, y por lo tanto la bolsa norteamericana afecta a otros países como puede ser hoy. Ya digo, el rebote inicial de hoy se debe a que los bajistas están prohibidos durante un mes. Llegamos a tener máximos intradía, como te digo, de 6.557 puntos, pero luego pasó a cotizar a la baja, lo de siempre, que ya nos tiene acostumbrado el IBEX, empieza fuerte la mañana, va subiendo y se deshincha, hasta que llegó, ya digo, el discurso de Pedro Sánchez, ¿vale? Una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez es que va a vetar, va a prohibir las OPAs, es decir, va a prohibir que algunos inversores extranjeros compren a precio de saldo empresas de sectores estratégicos, ¿vale? Y esto ha sido importante. Telefónica, lógicamente, imagínate, si hablamos de valores estratégicos, imagínate, Telefónica, subirá del 17,80%, muy lejos todavía de los soportes de 6 euros que nos tenía acostumbrados últimamente, ¿vale? Iberdrola, también subida del 10%, aquí la tenemos, Iberdrola, aquí está, subida del 10%, ya digo, es una medida que tiene sentido, obviamente no vamos a permitir que por culpa de los bajistas, por culpa de esta crisis autoinfligida, no nos olvidemos que la economía se ha parado porque el gobierno de España, también de Italia, también de otros países, ha decidido que no consumamos, que no invirtamos, que cerramos. No nos olvidemos de esto, por favor, porque es importante. Y como te decía, pues bueno, Iberdrola subía del 10%, Naturgy 5%, es decir, bueno, los valores, ya digo, hemos quitado a los bajistas, valores de sectores estratégicos protegidos, y lógicamente los bancos, ¿vale? Los bancos, la niña mimada, es decir, el sector financiero, hay que echarle un capote, sobre todo con lo que se avecina ahora con la moratoria de hipotecas, que como te digo, explicaré en otro vídeo sobre economía, sobre las medidas de Pedro Sánchez y sobre el error que se ha vuelto a cometer, ¿vale? Con el sector financiero y con cómo abordar la crisis económica.
BVA, subida del 6,692, también Banco Sabadell, subida, Bankia, una empresa pública, prácticamente, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, también quiero comentarte valores del sector turístico, que como te digo, estaremos hablando de ellos en el webinar que haremos esta semana. Esta semana hablaremos del sector bancario, hablaremos también del sector turístico, donde tocaremos las aerolíneas, noticias muy interesantes, pero que pueden no ser tan buenas como parece, ¿vale? Entonces, en el canal de Investment Capital hablaremos de esto, y aquí simplemente quiero mencionar que IAG en la última sesión, el lunes 16, se hundió un 28% y hoy vuelve a tener caídas del 8,05. También lo que son las inmobiliarias con Colonial y también Merlin también están sufriendo caídas. ¿Por qué? Bueno, porque al final los fondos de inversión están vendiendo este tipo de valores y ya digo, pues al final la crisis se ha formado de otra manera. En el 2008 empezó como una crisis financiera, lógicamente eso golpeó muy duro al sector inmobiliario. Yo en el año 2008 era director financiero de un grupo inmobiliario en Barcelona, o sea, sé de lo que hablo de primera mano, Nos cayeron los ingresos, las ventas, un 90 y luego un 100%. Nos fuimos a refinanciación hasta que llegó un momento en que la banca dijo: no te refinancio más porque obviamente necesito recuperar estos créditos, y como tu sector es inviable y tu modelo de negocio es inviable, pues al final pasó lo que pasó, quiebras. Y ya digo, esto es lo que va a pasar sí o sí también en lo que se avecina en sectores como puede ser el turístico, y por eso, como vamos a explicar en el webinar de MD Investment Capital, ya hay países que están tomando decisiones con el sector turístico. ¿Qué decisiones están tomando? Bueno, pues ya os lo adelanto, aunque hablaremos de ello también, como digo, en el canal de MD Investment Capital, y es que las aerolíneas, uno de los sectores más castigados, un sector que está diciendo que esta crisis es mucho peor que el 11S, pues bueno, Italia va a renacionalizar Alitalia, y Norwegian pues también parece que, bueno, que se nacionalizará. De hecho, una de las cosas por parte del gobierno noruego, una de las cosas que íbamos a comentar, veremos a ver si se cumple la nacionalización, pero una de las cosas que íbamos a comentar es que seguramente Norwegian era una de las empresas que iban a quebrar en esta crisis tan dura que está teniendo el sector del turismo, y en este caso las aerolíneas, la industria de las aerolíneas. Por eso digo que 2008, crisis financiera, crisis inmobiliaria, crisis económica. 2020, crisis económica, crisis inmobiliaria, digamos financiera, crisis financiera y crisis inmobiliaria. Este es el orden y esto es lo que va a pasar. No hay muchas vueltas más que darle en el tema de las inversiones y en el tema económico. Lo siento, hay un sector financiero y está la economía real. En esas variables nos movemos y ya digo, la situación es la que es. Los gobiernos se han equivocado, los gobiernos han provocado esta crisis económica con pánico, haciendo que la gente no consuma, no invierta, y ahora van las medidas, pero el gobierno español, vuelvo a repetir, no está tomando las medidas adecuadas. Dar un aval no es lo mismo que dar crédito, ¿vale? Al final el aval dependerá de que las empresas, los bancos decidan dar crédito. ¿Y eso de qué dependerá? De que las empresas tengan capacidad de devolver esos préstamos. ¿Y eso de qué dependerá? De que la economía vaya bien. Vuelvo a repetir, no se están tomando las medidas adecuadas en España. Afortunadamente en el IBEX 35 las empresas que cotizan no generan al 100% sus ingresos en España, porque si no, el IBEX 35, ya digo, no acabaría en los próximos meses de una manera muy diferente a lo que estamos viendo. Por eso, en resumen, bajistas controlados, IBEX sube. Noticias de que se van a tomar políticas fiscales, IBEX sube, pero ya digo, estas políticas fiscales no son realmente efectivas para la economía. Por eso os recomiendo que estéis atentos a mi canal y al canal de MD Investment Capital, porque ahí os analizaremos la actualidad desde el punto de vista económico y de inversión. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.